Muy bien, estoy iniciando la grabación correspondiente a la semana 8 del semestre. La grabación de hoy, los materiales que utiliza, llámese la presentación en PowerPoint, llámese el documento de Excel, Minitab o cualquier elemento, material, todo se encuentra en el Drive. Hoy nos corresponde iniciar con la fase de analizar. Esta presentación va a quedar guardada tanto en el Drive como en el canal de YouTube, donde pueden accesarla. Y los materiales se encuentran ubicados en el Drive. Muy bien. La presentación de hoy, que es la primera de la fase de analizar, tiene que ver con el análisis exploratorio de datos. ¿A qué nos referimos con eso? En el análisis exploratorio de datos, podemos ver que tenemos algunos pasos básicos. Número 1, explorar y entender la dinámica del proceso. Necesitamos conocer bien el contexto. El contexto es lo que nos ayuda a la interpretación. Ya hemos dicho anteriormente que describir no es lo mismo que interpretar. Describir es únicamente asociado a la construcción y lo que se está observando. Nosotros podemos hacer una corrida en Excel, una corrida en Minitab y decir, el valor de X es tanto. Sí, pero eso está bien. Pero, ¿cuál es la interpretación? ¿Cómo llevamos eso al proceso? ¿Cómo lo involucramos? 2, generar teorías, hipótesis sobre las causas. ¿Cuáles son las posibles causas? Aquí dibujo un análisis o una espina de pescado. ¿Cuáles son las causas que están impactando y que están generando tal y tal situación o comportamiento? 3, verificar y eliminar. A veces, en el mundo ideal, uno desearía eliminar las causas raíz de las situaciones. A veces no es tan sencillo, pero se pueden minimizar, se pueden controlar. Pero la verificación es aspecto clave y demás. Primer paso en la exploración inicial. Número 1, definir el problema. Un problema bien definido dicen que es la mitad de la solución. Número 2, seleccionar las categorías apropiadas al problema. Es intentar de dividirlo, desglosarlo un poco. Número 3, llevar a cabo lluvia de ideas de causas posibles y relacionarlas con las categorías. Para ello es sentar a los responsables, a los involucrados directos y establecer ese punto. Número 4, agrupe las causas para ello. Para ello utilice un diagrama de causa y efecto o diagrama de Ichikawa, como lo habíamos mencionado hace unos minutos. 5, priorice por orden de importancia. Para ello apóyese con un diagrama de Pareto o paretograma. ¿Cuáles son los vitales, los pocos vitales, que es donde cualquier estudio se tiene que enfocar? Número 6, utilice alguna técnica que le ayude a entender el problema. Por ejemplo, 5W y una H. Es una técnica, una herramienta que se vio en el curso de gerencia de operaciones. Número 7, enfocarse en las causas seleccionadas. Se espera que sean las de mayor impacto. Es lo que les decía, que establece el diagrama de Pareto. ¿Cuáles son los vitales y no desgastarse en el mundo trivial? Acá nos habla de herramientas para la exploración inicial, ya vistas en el curso anterior, gerencia de operaciones. Hablábamos de lluvia de ideas, hablábamos del diagrama de Pareto, hablábamos de la herramienta 5W1H y hablábamos de la herramienta de causa y efecto. En el segundo paso tenemos la toma de datos. Y aquí vamos a ver algunos conceptos como el tamaño de la muestra y el método de muestreo. Definir el tamaño de la muestra. Esto es clave
porque el tamaño de la muestra es lo que nos va a decir cuántos individuos, cuántas identidades yo necesito para poder tener una representatividad estadística adecuada. Se debe escoger el nivel de confianza. ¿A qué se refiere el nivel de confianza? Los autores, el software generalmente nos enfoca a un 95% de nivel de confianza, pero pueden haber valores superiores, 97, 99, y rara vez uno ve valores inferiores. Un nivel de confianza de un 95% significa que en un análisis muestral yo estoy estableciendo un intervalo donde puedo asegurar que el 95% de, pensemos en posibles datos que vamos a obtener, van a estar dentro de ese intervalo y tan solo un 5% estaría por fuera. Así como el margen de error máximo tolerable con el que se desea hacer la estimación. Ahí tenemos márgenes de error que van desde valores muy bajos, ¿verdad? Un 1%, un 5%, hasta valores ya jugar con un 10% y demás. Entre más pequeño el error máximo tolerable, mucho más grande será nuestra muestra. Y ahí tenemos que equilibrar en función de los recursos que tenemos. A veces uno llega a estresarse en una planta, en un sistema, y lo que desea es tener la mayor certeza. Siempre va a haber incertidumbre. Aunque hagamos un análisis poblacional, de pronto podemos tener elementos de incertidumbre. Está demostrado que un muestreo del 100%, agarrar a todas las piezas en un lote de producción, apenas atañen el 85% de las situaciones. Entonces, si ni solo el 100%, si tan solo el 100% no es completamente seguro, un buen plan de muestreo nos puede funcionar adecuadamente. De tal forma que se logre obtener una muestra que sea estadísticamente representativa y permita hacer inferencias correctas sobre la población. Para ello también la aleatoriedad es un aspecto clave. Hay diferentes fórmulas que se utilizan para calcular el tamaño de la muestra. Aquí vemos una fórmula, dice la primera para poblaciones infinitas o muy dinámicas y la segunda para poblaciones finitas y conocidas, donde tenemos una serie de aspectos como valor Z que viene con niveles de confianza orientados hacia la curva normal, el error máximo tolerable y los tamaños de la población. Les voy a mostrar, acá abajo hay un enlace hacia una página de, uno lo googlea y aparece, es de SurveyMonkey, que es una plataforma para poder hacer encuestas. En esa plataforma podemos encontrar lo que se conoce como una calculadora del tamaño de muestra. Si agregamos un tamaño de la población y decimos, mi población es de 25,000 piezas, 25,000 personas, 25,000 entidades. Y se establece un nivel del 95% de confianza, ya decía que era uno de los niveles más conocidos, más utilizados, perdón, y un margen de error, por ejemplo, de un 5%, mi muestra son 379 personas, piezas o demás. ¿Ese es un tamaño de muestra adecuado? Bueno, cada proceso hay que analizarlo. Puede ser un tamaño de muestra que perfectamente sea válido ir a muestrear. Hay que ver el análisis de los recursos, el tiempo y lo que significaría eso. De pronto puede ser un valor un poco pequeño y podemos disminuir nuestro margen de error. Lo único es que si nuestro margen de error disminuye, aumenta el tamaño de muestra. Vean, en un 2%, vean el aumento que tuvo, más de 3 veces. Y a partir de ahí, yo puedo llegar y decir, bueno, no es rentable, no es viable, muestrear 300 y resto de piezas, prefiero jugar, bueno, la palabra no es jugar, prefiero utilizar un margen de error de un 10%, un poco
y tengo un tamaño muestra de 96, en el cual en un proceso puede ser que ese 96 sea más viable que el anterior. Reitero, aquí hay que analizar mucho. Aquí estamos viendo números fríos y los números fríos, aunque la teoría pueda ser la misma, la relación con el proceso es la gran diferencia. Tamaño de la muestra para estimar la media poblacional. Cuando se conoce la desviación, ahí vemos la letra sigma. Cuando se conoce el sigma poblacional, se puede elegir mediante uno de los siguientes procedimientos. Número 1, usar la desviación muestral de una muestra anterior de las mismas unidades. Número 2, llevar a cabo un estudio, perdón, cuando sigma se desconoce, creo que lo dije al revés. Cuando no sabemos la desviación de la población, recordemos que la población utiliza letras griegas. Si yo tengo una desviación desconocida de mi población, pero de pronto y tomé una muestra y empecé a hacer un cierto análisis y ahí establecí una desviación muestral, entonces puedo utilizarla como lo que se conoce como un estudio piloto. 3, usar el juicio o un estimador mejor del valor de sigma. Eso es un poco lo que hablamos como de criterio experto. Uno puede averiguar de personas que conocen el proceso y establecer más o menos por dónde, qué tan estable es o no. Y 4, si no se aplica alguna de las alternativas anteriores, divide entre 4 la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos. Una regla un tanto empírica, poco utilizada, pero eso es agarrar el rango y dividirlo entre 4. Veamos este ejercicio que vamos a desarrollar en Minitab. Un analista que trabaja en una compañía de dispositivos electrónicos utiliza un cálculo de tamaño de la muestra para estimación antes de realizar un estudio para estimar el voltaje medio de una nueva línea de resistencias utilizadas en las tarjetas de circuitos. El analista desea saber qué tamaño de muestra se necesita para obtener un margen de error de 5. Con base en estudios previos, la desviación estándar es de 22,5. En Minitab, ese ejercicio ya yo lo tenía aquí resuelto. ¿Dónde se establece ese elemento en Minitab? Vamos a verlo a continuación. Lo que necesito primero es ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Ahí le decimos a Minitab que ya tenemos una desviación estándar normal. En este caso, una estimación de desviación estándar de 22,5 y nos dice que un margen de error de 5. Margen de error para el intervalo 5 y vemos las opciones para ver si está. Ahí estaba con 99. Vamos a utilizar un nivel de confianza del 95% y le damos aceptar. Y ahí nos dicen que para un margen de error de un 5%, el tamaño de la muestra, y aquí está la imagen, la misma del ejercicio, debe ser de 59 piezas o dispositivos electrónicos en este contexto. Acá tenemos otro ejercicio similar. Un ingeniero de calidad analiza la resistencia a la compresión del concreto. Se desea estimar esa resistencia con un error menor que 15 PSI para un nivel de confianza del 99%. ¿Qué tamaño de muestra debe emplearse para este fin si se sabe que la varianza, la desviación al cuadrado, es de 1000 PSI? Bueno, acá está resuelto. Vamos al mismo lugar. Potencia, tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, solo que ahora le decimos que tenemos la varianza. Nos habla de una varianza de 1000, un nivel de confianza del 99. Ya cuando el nivel de confianza es muy alto, estamos hablando de muestras muy altas y un error menor que 15.
un margen de error para el intervalo menor que 15 y entonces ahí nos da un valor altísimo. Nos dice que el tamaño de la muestra debe ser de 60.251. Acá tenemos una fórmula que es muy parecida. Lo único que esta es para el tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional. Las anteriores estaban en función de datos del tipo continuo y aquí nos estamos enfocando en datos del tipo discreto. Entonces nos dice por acá la presentación, el tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional, cuando P se desconoce la proporción total, se puede elegir mediante uno de los siguientes procedimientos. Número 1, utilizar la proporción muestral de una muestra anterior de las mismas unidades, como llevar un piloto. Número 2, de hecho, este número 1 es el más utilizado cuando uno está en una planta de producción y tiene desconocimiento, no hay especificaciones. Uno toma una muestra representativa y a partir de ahí empieza, que después se va afinando, es parte del proceso. 2, llevar a cabo un estudio piloto para seleccionar una muestra preliminar de unidades. 3, usar el juicio o un estimado mejor, hay un poco criterio experto. Y 4, si no se aplica algunas alternativas, usar un P 0.5. Pero esa hay que tener un poco de cuidado porque cada proceso, aquí estamos hablando de generalidades y cada proceso tiene sus características. En los lotes fabricados, vemos este ejercicio. En los lotes fabricados en la última semana se obtuvo un 5% de producto defectuoso. ¿De qué tamaño es la muestra si se desea estimar la proporción defectuosa poblacional con un margen de error de un 2% y un nivel de confianza del 95%? En Minitab, igual, donde estábamos trabajando con potencia y tamaño de la muestra, él nos presenta trabajar con proporciones y ahí vemos el elemento bimodal. Nos habla de que los lotes en la última semana se obtuvo un 5% de producto defectuoso, ahí está el 5%. Nos está pidiendo un nivel de confianza del 99%. Perdón, el margen de error para los intervalos de confianza dice que tiene que ser un valor que va de 0 a 1. Me parece que era 0.02. Y el nivel de confianza de un 99%. Y entonces con ello ya podemos tener nuestro margen de error definido y nuestro tamaño de muestra definido. Muy bien, continuamos. Métodos de muestreo. Tenemos diferentes tipos de métodos de muestreo. Esto lo encontramos en la literatura de cursos como probabilidad estadística, así como de ingeniería en calidad. Tenemos el muestreo aleatorio simple. Muchas veces es de los más utilizados. Dice que se escoge al azar los miembros del universo de la población hasta que el tamaño muestral previsto. En teoría se enumeran previamente todos los elementos y de acuerdo con una tabla de números aleatorio se van escogiendo. El procedimiento puede darse con o sin reemplazos y esta condición afectará posteriormente el análisis. Con reemplazo es si a la hora de que yo voy sacando las diferentes piezas del muestreo, las estoy cambiando por otras. O simplemente el tamaño del lote varía como tal. El muestreo aleatorio sistemático. En el universo N, la población, se elige el primer elemento al azar. Luego los demás se escogen cada cierto intervalo, késimo, hasta completar el tamaño de muestra N. El tamaño del intervalo K se calcula valor de la población entre el valor de la muestra. Muestreo estratificado. Cuando queremos determinar características o condiciones propias de la población, que le conocemos como los estratos, este es un muestreo bastante utilizado. Dice, considera que al interior del universo existen estratos, subgrupos internamente homogéneos, pero cualitativa y cuantitativamente diferentes entre sí.
y que no se cumple la condición de selección aleatoria, pues los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Por ejemplo, en Costa Rica, cuando vemos los estudios de temas socioeconómicos o de salud, vemos que hay estratificación a través de regiones, región Huectar Atlántica, región Huectar Norte. Eso es por la serie de condiciones y características que puede tener una región que la diferencia entre sí. Aquí vemos una imagen que nos ayuda a entender un poco de cuando se hace un análisis estratificado. ¿Cómo garantizar la aleatoriedad en universos estratificados? Puede usarse alguna de las siguientes técnicas: el muestreo estratificado proporcional, el muestreo estratificado no proporcional o la alocación óptima de los estratos. Aquí abajo yo agregué algunas notas. Cada elemento de la población debe estar en un solo estrato. 1. Asigne un número único a cada elemento. 2. Determine el tamaño de la muestra para cada estrato. La distribución numérica de los elementos incluidos en la muestra a través de los diversos estratos determina el tipo de muestreo a implementar. Y 3, la alocación óptima. La muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo de la población. Esto explica un poco mejor esta parte que solamente estaba como con los títulos como tal. El muestreo aleatorio por conglomerados. Los miembros del grupo mayoritario tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados en la muestra. No se cumple o no se podría cumplir la aleatoriedad. En las unidades de observación se eligen aleatoriamente el interior de los conglomerados. El error de la medición, error muestral, no se da al interior del conglomerado, sino entre sus conglomerados. Aquí vemos una imagen de referencia para entender un poco. Es como cuando hablamos a nivel de Costa Rica y tenemos al país dividido en cantones. Entonces, cada cantón es un conglomerado. Ya sabemos que en ciertas zonas los cantones pueden estar juntos, pero tienen características distintas. Y dentro de los cantones podemos tener los distritos, que a su vez se vuelve también un conglomerado poblacional. En este caso, de la población, más que hablando del todo. Tercer paso. Ahora vamos a hablar de los análisis de normalidad y las pruebas de hipótesis. Bueno, los análisis de normalidad. Yo varias veces he dicho que no hay que estresarse cuando los datos no son normales. Primero, hay que entender, lo hemos explicado en clases anteriores, que cuando hablamos de normalidad, estamos hablando de que me estoy yendo por el tipo de datos de variables continuas. Y ahí, dentro de toda una gama de distribuciones de probabilidad, como lo vimos en la fase medir, hay una de muchas que se llama la distribución normal. Y también tenemos datos de variables discretas. En ese tipo de datos, la normalidad no tiene sentido. La normalidad obedece a. Si los datos no son normales, más adelante, en clases posteriores, vamos a ver que hay tratamientos de transformación. Pero eso es en función de si nuestro proceso es de origen de datos normales, pero las condiciones no se lo están permitiendo. Ahí es válida hacer transformación. Cuando el proceso no tiene sentido de que sea normal, la transformación es como obligar a un proceso a algo que él en su fondo, en su esencia, no lo es. Y por ello hay que tener un poco de cuidado con esa parte. Conceptos generales. Hipótesis. Enunciado que se quiere demostrar. Cuando hablamos de hipótesis, hablamos de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Prueba de hipótesis. Procedimiento para determinar si se debe rechazar o no una afirmación acerca del valor de un parámetro de la población. Hipótesis nula. H sub 0, hipótesis que propone un valor tentativo acerca de un parámetro poblacional. Yo obtengo una muestra y establezco una hipótesis nula y la validamos.
Si se cumple, se acepta la hipótesis nula. Si no se cumple, la hipótesis nula no se acepta y la que se estaría aceptando es la hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa o H sub A es la hipótesis opuesta. No necesariamente opuesta. Puede ser una hipótesis en la cual yo puedo decir, bueno, en la hipótesis nula está en función de que los valores son menores a tanto. Y si no, la hipótesis alternativa es que los valores están superior a tanto. Bueno, aquí podría ser menor o igual o podría ser mayor o igual. Eso hay que definir. La hipótesis que se investiga, bueno, yo también puedo tener una hipótesis nula que me diga los valores son exactamente igual a, y la hipótesis alternativa sería que los valores entonces no sean iguales, o sea, sean diferentes. La hipótesis que se investiga por lo común se expresa como la alternativa. Y por último, se puede llegar a la conclusión de que la hipótesis que se investiga es verdadera si se llega a rechazar la hipótesis nula, lo que explicaba ahora hace un momento. Veamos caso 1. Son ejemplos de las hipótesis. Yo agregué ahí un par de imágenes. Una investigación. Se desea probar si un nuevo sistema de inyección mejora el rendimiento de un modelo de vehículo cuyo rendimiento promedio es de 24 millas por galón. La hipótesis nula se establece en que la media poblacional, mu, va a ser menor o igual a 24 millas por galón. Y si no se cumple, quiere decir que entonces la media estaría por encima de ese valor. La hipótesis alternativa se formula de tal modo que el rechazo, o a veces se dice la no aceptación de la hipótesis nula, respalde la conclusión de lo que se está proponiendo. Caso 2, una afirmación. Un fabricante de bebidas afirma que el contenido de sus botellas no es menor a 2 litros. O sea, la hipótesis nula dice que la media poblacional es mayor o igual a 2 litros. Quiere decir que si no se cumple, la hipótesis alternativa significaría que el llenado de las botellas estaría por debajo de los 2 litros. La hipótesis alternativa se formula de tal modo que el rechazo o no aceptación de la hipótesis nula proporcione evidencia estadística de que la afirmación es incorrecta. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Caso 3. Se prueban unas piezas de un embarque para saber si están o no dentro de especificaciones propias técnicas o especificaciones de fábrica, en donde un valor menor o mayor a 2 causa problemas de ensamblaje. Entonces aquí lo que se dice es que la hipótesis nula de la población debe ser igual a 2. No nos dice que unidades lineales, pero no sabemos qué es. Y si no se cumple, significa que el valor o es mayor o es menor. Vean que aquí lo que me está diciendo es su valor tiene que ser 2. Si es mayor o es menor, entra la hipótesis alternativa, donde no se acepta o se rechaza la hipótesis nula y se está aceptando la hipótesis alternativa. Tipos de error muy utilizados en ingeniería de calidad en fabricación. Dice, la hipótesis, los tipos de error están en función de si aceptamos o rechazamos una hipótesis nula o alternativa en función de algo que no sea correcto. El error se conoce, ahí tenemos dos tipos de error. Tenemos el error tipo 1, conocido también como error alfa. Ese error se da cuando la hipótesis nula es verdadera, pero se rechazó. El error tipo 2, conocido como error beta, es cuando la hipótesis nula es falsa, pero se aceptó, no se rechazó. Entonces tenemos que tener cuidado. Y obviamente vemos en color verde lo que se debe de dar,
que la hipótesis nula sea verdadera y por ende no se rechace, decisión correcta. O que la hipótesis nula sea falsa, se rechace por ende, nuevamente caemos a una decisión correcta. Los tipos de error, podemos ver que aquí con esta imagen creo que es un poco más claro para ilustrarla. Error tipo 1, el falso positivo. El paciente, el doctor le está diciendo que está embarazado. Y el error tipo 2, el falso negativo. Vemos a la mujer embarazada y la doctora le está diciendo, usted no está embarazada. Pues, yo sé que ahí uno habría tela que cortar y todo, pero es más o menos para ilustrar un poco los dos tipos de errores. Muy bien, seguimos. Nivel de significancia o error tipo 1 o error alfa. En la práctica, la persona que efectúa la prueba de hipótesis especifica la máxima probabilidad permisible, llamada nivel de significancia para la prueba de cometer un error del tipo 1. Se acostumbran valores de 5% o 1% para un alfa. Aquí me está hablando de intervalos de confianza de un 95 de un 99. Se acostumbran. Un pequeño valor de alfa significa un alto grado de confianza, lo que veíamos ahora con la muestra, por eso la muestra aumenta un montón, en que sea correcta la conclusión de rechazar H0 y de que la hipótesis, perdón, de rechazar y la hipótesis nula y de que la hipótesis alternativa sea la verdadera. Error tipo 2 o error beta. Aunque en la mayoría de las aplicaciones de pruebas de hipótesis se controla la probabilidad de cometer un error del tipo 1 o alfa, no siempre se controla la probabilidad de incurrir en el error tipo 2. Debido a la incertidumbre de cometer un error del tipo 2 en estadística, se recomienda usar la reacción no rechazar la hipótesis nula en lugar de aceptar H sub 0. Porque si se acepta, se corre el riesgo de cometer el error de tipo 2. Bueno, eso es un juego un poco ahí semántico, pero está muy similar en que hay que tener mucho cuidado a la hora de la realización de los cálculos. Pruebas de normalidad. Minitab tiene diferentes maneras de hacer las pruebas de normalidad. Vamos a ver cómo esta presentación, que es de cátedra, nos enseña como la estándar, pero hay varias formas de hacerlo. La inferencia estadística acerca de una media o proporción poblacional a través de intervalos de confianza requiere que los datos se comporten normalmente. Eso es un principio que necesitamos. Las pruebas de normalidad se conocen como pruebas de bondad de ajuste a partir de una hipótesis formulada. Las pruebas de bondad de ajuste en Minitab es la prueba que nos dice a qué tipo de distribución se comportan los datos. El otro día lo habíamos visto. Aquí tenemos las hipótesis. La hipótesis nula, los datos obedecen a una distribución normal. La hipótesis alternativa, los datos no obedecen a una distribución normal. Las pruebas de bondad de ajuste en estadística también se le llaman corresponden a lo que se conoce como métodos no paramétricos. Los métodos que hemos trabajado y conocemos generalmente son métodos que se conocen como paramétricos. Las pruebas de bondad de ajuste equivalen a métodos que vamos a ver algunos. Hoy estamos viendo el primero de ese conjunto de no paramétricos o pruebas no paramétricas. ¿Cómo reconocer la normalidad de los datos? Para determinar si un grupo de datos corresponde a una distribución normal o no, el histograma nos puede ayudar. Permite observar si los datos se agrupan alrededor de un valor central. Ya eso lo hemos trabajado a nivel descriptivo. 2. La kurtosis o kurtosis indica qué tan aguda o achatada es la curva. La kurtosis es un valor que lo vimos en Excel, que nos da la verticalidad en función de qué tan plana o qué tan puntiaguda es nuestra curva. Aquí sería el punto intermedio un valor de 0, este otro más puntiaguda mayor a 1 y esta más plana
menor a 1. La kurtosis, por definición, es un valor que va del -3 al 3, que ya sabemos que en 0 es eh, como equilibrada, ni muy puntiaguda ni muy plana. El coeficiente de asimetría, similar. Lo único es que este mide horizontalidad. Igual, en 0 estamos hablando de un comportamiento simétrico. Conforme me acerco al -1, estoy hablando de asimetría negativa, y conforme me acerco al 1, estoy hablando de asimetría positiva. Está en un juego, entonces la kurtosis y el coeficiente de asimetría nos da un juego entre verticalidad y horizontalidad, donde buscamos el equilibrio, y eso puede ser un primer indicador de normalidad, pero no es suficiente. Necesitamos pruebas más robustas como las que vamos a ver. Si los dos indicadores están entre -1 y 1, podemos decir que los datos se aproximan bastante a una distribución normal. Eso es un poco empírico. Yo tendría cuidado. Si usted quiere saber normalidad, váyase a Minitab y haga una prueba de normalidad. Para la prueba de bondad de ajuste, la prueba no paramétrica, se puede emplear el estadístico chi cuadrado si uno lo quiere hacer a pie. Hay un Excel en la plataforma donde está ese valor, esos cálculos a pie, y ahí viene cómo interpretarlo, o se hace las pruebas. Bueno, aquí nos pone, Minitab tiene 3 pruebas para hacer normalidad. La prueba que pone por default es la prueba que le llama AD, la Anderson-Darling. Esa prueba es muy robusta en colas. Luego tiene la prueba Kolmogorov-Smirnov. Esa prueba es muy robusta en datos centrales. Y hay otra prueba que tiene Minitab, que ya voy a revisar porque a veces ya se me olvidó. Muy bien, ya me acordé. En estadísticas, la voy a mostrar dónde está, aunque la presentación no utiliza esa. En estadísticas básicas, si nos vamos acá, vemos que nos dice prueba de normalidad. Determinar si los datos siguen una distribución normal. Utilicen esta opción cuando tengan mediciones continuas, variables de origen continuo. Si le damos prueba de normalidad, es lo que les decía, Minitab establece 3. Por default, nos da la Anderson-Darling. Está la Kolmogorov-Smirnov, que es la Anderson-Darling hacia las colas, que generalmente ahí es donde está la situación. La Kolmogorov-Smirnov sí está en los valores centrales. Y está la Ryan-Joyner, que esa la llaman como la equilibrada, como que no se enfoca ni en cola, sino que se enfoca en el todo. Entonces, uno puede utilizarlas en función de, pero Minitab por default nos daría la Anderson-Darling. La prueba de gráfico de cuartiles teóricos consiste en comparar los, bueno, ahí dice cuantiles o cuartiles, de la distribución observada con los cuantiles teóricos de una distribución normal. Eso, la gráfica de boxplot o caja y alambres está relacionado con eso porque es una construcción en función de los cuartiles. Cuanto más se aproximen los datos a una normal, más alineados están los puntos en torno a una recta. Lo que vamos a buscar es que él nos va a dar una línea recta y que los puntos estén alineados a esa recta como tal. También hay una forma que él nos pone como unos rangos, y entonces la idea es que si todos los puntos o la gran cantidad de puntos está dentro de los rangos, podemos decir que tenemos normalidad. Dice acá, baje el archivo, sesión 8 de la página de la escuela. Ya ese archivo está en el Drive. Ya ustedes ahí lo pueden utilizar. Y lo que vamos a hacer es hacerle primeramente una prueba de normalidad a esos datos. Ese archivo eh, es este que está acá, se llama sesión 8, analizar, y en la primera pestaña dice prueba de normalidad. Todos los datos están en una columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Obviamente, los vamos a copiar
y los vamos a llevar a Minitab. Y a partir de ahí vamos a hacer la prueba de normalidad como nos lo muestra la presentación o PowerPoint. Y entonces en la prueba de normalidad nos dice que nos vamos a ir a gráfica. Esto es una de las formas de hacerlo y la que establece la presentación, la que utilizó Cátedra. Ahora les muestro por el otro camino. Gráfica de probabilidad. Dice probar si sus datos siguen una distribución en particular y estimar percentiles. Ahí nos sale que si individual o múltiple. Individual porque solo tenemos una columna de datos. Le damos a aceptar. Ahí nos dice variables de gráfica. Le decimos que la única columna de datos que tenemos. Luego le vamos a dar acá donde dice distribución. Vea que él me pone por default normal, pero yo podría utilizar para diferentes distribuciones. Ahí le voy a agregar, en la presentación nos decía una serie de elementos. Nos decía que la media es de 1.8 y la desviación es de 0.4. Entonces, le vamos a decir que esos datos tienen efectivamente, por parámetros históricos o ya establecidos, una media de 1.8 y una desviación de 0.4. Esto no, esto lo dejamos igual. Dice mostrar intervalo de confianza. El enunciado nos habla de un 95%. Ahí estamos igual. Y le damos a aceptar. Y pueden observar esta gráfica. En esta gráfica, que por default nos da la prueba Anderson-Darling, aquí lo que necesitamos es visualizar el valor del p-value. Si el p-value está por este valor de p, si el valor de p se ubica por encima de un 0.05, ¿verdad? Está por encima de un 5%, se dice que los datos obedecen a una distribución normal, como lo estamos viendo en este caso. Entonces, efectivamente, estos datos obedecen a una distribución normal. La otra prueba de normalidad, que es como lo mismo, solo que lo vemos en dos lugares, es la que vemos acá, estadísticas básicas, prueba de normalidad, donde yo les mostré. Aquí la gran diferencia es que en la anterior solo me da Anderson-Darling por definición. Yo aquí puedo decirle alguna otra que no sea la Anderson-Darling. Minitab utiliza 3. En este caso, le vamos a decir que Anderson-Darling. La variable es la única columna de datos que tengo y le doy a aceptar. Y ahí ustedes ven que efectivamente los datos, el valor de P está por encima de un 5%. ¿Qué pasa si hacemos una Kolmogorov-Smirnov? Estadísticas básicas, prueba de normalidad, Kolmogorov y aceptar. Igualmente, la prueba pasa, está por encima de un 5%. ¿Por qué pareciera que es más robusto el tema de la Anderson-Darling en esta prueba? Que parece que la Anderson-Darling se enfoca más en colas y parece que ahí es donde está el asunto. Mientras que la Kolmogorov se enfoca más en los valores centrales. Pero igualmente el p-value está por encima de un 0.05 e igualmente ante las dos pruebas podemos asegurar que tenemos normalidad en esos datos.